Hay un pensamiento en el libro de Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 2. Génesis capítulo 1, versículo número 2. ¿Cómo dice Génesis 1, 2? Y la tierra estaba desadornada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por los amigos y amigas, hermanos y hermanas presentes. Agradecemos también por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Ahora, Padre, prepárenos para estudiar su palabra. Habilítenos y capacítenos para estar en el Espíritu y conocer, comprender y entender las cosas espirituales. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Estamos trabajando con el curso Neumatología Bíblica o el estudio del Espíritu Santo. Y estamos con el tópico, el Espíritu Santo y la creación. El tema anterior hablamos acerca de cómo Elohim es el creador. Génesis capítulo 1, versículo 1 decía: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó ¿quién? Elohim. Hoy necesitamos entrar directamente a trabajar con Elohim, pero con los nombres que más conocemos. Ya vimos en el tema anterior, hablamos de Ru Elohim, el Espíritu Santo, a Yahweh Elohim, el Padre, y Bar Elohim, el Señor Jesús. Hoy vamos a ver rapidito el Padre como creador, veremos, si Dios quiere, Jesús como creador, y también veremos al Espíritu Santo como creador. ¿Por qué es importante esto? Es importante conocer al equipo Elohim, conocer a la deidad, a la divinidad, conocer al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en calidad de creador, porque nosotros necesitamos ser recreados. Ya fuimos creados, necesitamos ser recreados, como veremos al final, cuando la Biblia habla de renacidos. Trabajemos con el Padre como creador. Isaías capítulo 42, versículo 5. Isaías capítulo 42, versículo número 5. ¿Cómo dice? Así dice, ¿cómo dice ahora? Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Así dice, ¿quién dice? Jehová Dios, creador ¿de qué? De los cielos. Mi pregunta, ¿el Padre es creador, sí o no? ¿Sí o no? Mire qué cosa linda, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 24 al 27. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. La Biblia se explica a sí misma. Hechos capítulo 17, versículos 24 al 27. ¿Cómo dice el verso 24? Hechos 17, 24 al 27, dice Pablo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento. ¿Y qué más dice? Y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de toda la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Mi pregunta, ¿Dios el Padre es creador o no es creador? ¿Es creador o no es creador? Es lo que más se habla, se predica y se anuncia. Bien, vamos rapidito ahora y veamos a Jesús como creador. En el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, nos habla de la preexistencia de Jesús. ¿De qué cosa nos habla?
Preexistencia de Jesús. ¿Qué significa la palabra preexistencia? Existe antes de existir. ¿Qué significa preexistencia? Existe antes de existir. ¿Cómo se explica eso? Significa que es preexistente. Significa que existe antes de hacerse hombre. ¿Se entendió? Miqueas 5:2. ¿Qué dice el versículo 2? Miqueas capítulo 5. Versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá ¿quién? El que será Señor en Israel. Y sus salidas, ¿desde cuándo son? Y sus salidas son desde el principio, desde los días, ¿de cuándo? De la eternidad. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. Del nacimiento de Jesús, ¿verdad? ¿Dónde nacería el niño? En Belén Efrata. ¿Desde cuándo existe Jesús? Desde los días de la eternidad. ¿Es preexistente Jesús, sí o no? ¿Es preexistente, sí o no? Me gusta cuando él le dice a los escribas y fariseos, antes que Abraham fuese, ¿qué le dice él? Antes que Abraham fuese, yo soy. San Juan capítulo 8, versículo 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Mi pregunta, ¿existe desde siempre Jesús? Amén. Isaías capítulo 7, versículo 14, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? San Mateo 1:23. Mateo 1:23 dice que Emanuel significa, ¿qué cosa? Dios con nosotros. ¿A quién se está refiriendo aquí Isaías? A Jesús. En el capítulo 9, versículo 6 de Isaías, dice acerca de Jesús, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, ¿qué cosa? Príncipe de paz. Mi pregunta, ¿existe Cristo antes de existir? Sí. ¿Es preexistente? Sí. ¿Es un ser divino? Sí. Y ahora viene lo bueno. Ese ser llamado Jesucristo, en el principio, San Juan 1:1-3, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mi pregunta, ¿es creador o no es creador? ¿Es creador o no es creador? Versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pregúntese por un momento, ¿quién dio la vida por usted? Cristo. ¿Quién se hizo hombre? Cristo. ¿Quién murió en la cruz? ¿Quién resucitó al tercer día? ¿Quién lo dio todo por usted? Cristo. ¿Es el todopoderoso creador? Amén. ¿Y por qué se queja tanto usted? Si una persona fue capaz de dar la vida por usted y es todopoderoso creador, ¿qué usted necesite que Él no le pueda dar? A ver, ¿sí o no? Amén. Es la tragedia que no le conocemos. Jesús es todopoderoso, creador y sustentador. Ahora, mire qué cosa linda dice aquí. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 19. Recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. Estamos hablando del Espíritu Santo como creador, pero siendo que el Espíritu Santo es parte del equipo Elohim, estamos buscando primero al Padre y a Jesucristo. ¿Le parece bien? ¿Le parece bien o no le parece bien? ¿Le parece bien o no le parece bien? El cerebro es un misterio tan grande que todavía los seres humanos no han llegado ni siquiera a algo razonable con relación al significado verdadero del cerebro. Mire qué interesante. El cerebro es tan maravilloso que es donde se aloja y se manifiesta el Espíritu de Dios. Tan glorioso es el cerebro que una cosita tan chiquita como el hipotálamo controla las tres áreas del cerebro: sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, sistema nervioso autónomo. Si usted permite que el Espíritu le dirija ahí, oiga, usted dio el palo. Ahora, si usted deja que el demonio le controle ahí, a usted se le va el diablo. ¿Se entiende, por favor? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios para darle el derecho legal espiritual al Espíritu para que Él haga en nosotros lo que Él quiere hacer. Y si logramos entregar en nuestra mente, Él hace maravilla en nosotros.
Por eso el arrepentimiento es el cambio de la mente. Y quien lo hace es el Espíritu Santo. Ahora, mire qué cosa linda. Mire quién es Jesús. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 19. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Por qué después de la palabra invisibles menciona esas jerarquías? Vuelvo atrás. Y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esas jerarquías, ¿a quién pertenece? A los ángeles. Los ángeles son visibles o invisibles. Invisibles. ¿Quién los creó? Jesús. ¿Quién era en el principio? El Verbo. ¿De quién estamos hablando ahora? De Jesús como el creador. Así que todos los ángeles, querubines, serafines, principados, tronos, potestades, dominios, todos le tienen y le honran y le dan honor a Cristo Jesús. Por eso los demonios se ponen tan terriblemente temerosos cuando Cristo se presenta. Porque ellos saben que nada más con hacer así, lo desaparece. ¿Se entendió, por Dios? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Y quién fue que dio la vida por usted? Hay un problema con el ser humano, y es que el ser humano no sabe cuánto vale. ¿Cuál es el problema con el ser humano? No sabe cuánto vale. Yo tuve una triste experiencia con una dama que no sabía cuánto valía, porque el esposo la desconsideraba. Una dama alta, rubia, blanca, elegante, buena moza, como un modelo, pero el esposo le decía que no servía para nada, porque el bandido andaba con mujeres en la calle. Y estaba en casa, ella estaba en su casa con sus 2 hijos. Y este caballero la maltrataba de palabra. Entonces, lo interesante es que ella tenía su propia empresa. Oiga bien, su propia empresa, su propio dinero. Una mujer como un modelo, una mujer lindísima. Y este bandido le fue comiendo el cerebro, porque lo más grande de la vida es que todo lo de la gente te esté diciendo tú no sirves, tú no sirves, tú no sirves, tú no sirves. ¿Sí o no? Llega un momento donde tu cerebro, porque señores, por eso yo agradezco a Dios que me hizo un poco violento desde que era un niño. Vamos a ver cómo andan ustedes de la memoria. ¿Están listos? ¿Le hacemos la prueba de la memoria? ¿Quieren la prueba o no la quieren? Muy bien, muy bien. Las creencias se forman de la razón 2 y la razón 1. La razón 2 es el conjunto de conocimientos y experiencias que hemos tenido durante toda la vida. Y la razón 1 es la capacidad que Dios nos ha dado para aprender lo que no sabemos y para sustituir lo malo que habíamos aprendido por lo bueno que hasta podemos aprender. Eso forma nuestras creencias. Esa es la base de lo que nosotros somos. Ahora bien, ¿qué producen las creencias? Producen los pensamientos. Cuide sus pensamientos. ¿Qué cosa dije? Cuide sus pensamientos. Cuide sus pensamientos. ¿Qué producen los pensamientos entonces? Las emociones. Cuide sus emociones, porque las emociones, ¿qué producen ahora? Las acciones. Antes de usted hacer algo, accionar, usted piensa, primero tiene una emoción. Y después que usted pone en práctica esa emoción, se forman ¿qué cosa? Los hábitos. Y los hábitos van a formar el carácter. Y su carácter, ¿qué determina? Su destino. Entonces, es una cadena. Tiene que ver por dónde usted va. Cuando usted se relaciona con alguien, llámese como usted quiera, mamá, papá, hermano, amigo, vecino, quien sea, esposa, quien sea, asegúrese que usted sabe que esa persona le está sembrando en su cerebro. Se llama la ley de la influencia. ¿Cómo se llama? La ley de la influencia. Todo el mundo te influye y tú influyes a todo el mundo. ¿Entendieron, por favor? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Qué cosa es la autoridad? La capacidad de influir sobre los demás, para bien o para mal. La pregunta es, ¿cómo estoy influyendo sobre mi esposa, sobre mis hijos, sobre mis hijas, sobre mi hijo, sobre mis amigos, la gente con la que me relaciono? Pero también tengo que preguntarme, ¿cómo me influyen ellos a mí?
¿Se entendió? Ese hombre le decía a esa mujer que ella no servía para nada, que no servía para nada. Y cuando estaba con su esposa le decía que no servía para nada. Y la seguía diciendo eso, que no servía para nada y que no servía para nada. La pobre mujer, después de tanto repetir, tenía 2 hijos con la pobre muchacha. Y ella terminó creyéndoselo. ¿Y qué ocurrió? Ustedes preguntarán, ¿y cómo usted sabe eso, pastor? Porque ella me lo dijo y él también. Tuve que trabajar con los dos. Lo triste, lo penoso y lo doloroso fue lo que vino después. ¿Qué cosa fue lo triste y lo doloroso? Lo que vino después. Hablamos con los dos. Primero hablé con el caballero y al final hablé con la dama. Y fue una experiencia maravillosa porque tuve el honor de amanecer hablando con esta parejita. Terminamos el otro día a las 3 de la tarde y empezamos en la noche a las 8 de la noche. Ella contaba que como él le decía que ella no servía para nada, ella decía, yo nunca me enamoré de otro hombre, él es mi esposo. Yo dije, yo soy una mujer que me respeto. Pero le cansó y le metió tanto en la cabeza que no servía, que un buen día dijo, yo tengo que saber si sirvo o no sirvo. Se preparó para irse a su trabajo, a su empresa, el tipo se fue a su trabajo, los niños los mandó a la escuela como siempre, y así arregladita, todo elegante, con todo el perfume y todo lo que necesitara, salió a la calle, así al frente de la casa, y miró y vio un señor que era el que barría siempre la calle. Y dijo, a ver si es verdad que yo sirvo o no sirvo. Y en ese tiempo, 5,000 pesos en este país eran 5,000 pesos. Yo ganaba 3,000. Y va y le dice al que está limpiando la calle, oiga señor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, sí, cómo no señora, dígame. Yo necesito que usted me haga un favor. Sí, cómo no, dígame. ¿Usted siempre es el que le barre por aquí? Sí. Bien, pues mire, cuando usted termine y venga, entre, que lo voy a esperar para que hablemos de lo que necesito el favor que me haga. Sí, cómo no, como ahora mismo, cómo no. Terminó y entró a la casa. Y ella la abrió, venga, siéntese por favor. El hombre ve este palacete y ve todo aquello y le dice ella, yo necesito un favor suyo. Lo que usted quiera, dígame. Le voy a pagar 5,000 pesos. 5,000 pesos, sí. Y dígame qué es lo que yo tengo que hacer. Y le dice el hombre de broma, ¿quién tengo que matar? Dice, no tiene que matar a nadie. Yo lo que necesito es pagarle 5,000 pesos para que usted se acueste conmigo. Dice, ¿el qué? Ah, no, señor, usted tiene que estar loca, usted me va a meter en un problema. Dice, no, yo no voy a meter ningún problema. La mujer está contando eso delante de su esposo. Tenga cuidado con quien usted habla. Tenga cuidado con quien usted habla. Tenga cuidado con quien usted habla. Final de la historia. Yo no tengo que dar más detalle. El evento ocurrió y cuando terminó el asunto, entonces le pregunta la señora al caballero, sea sincero conmigo, le dijo la dama. ¿Usted cree que yo sirvo como mujer o no sirvo? Y él empezó a llorar. Empezó a llorar. Y lo que le dijo fue, pero mi señora, llorando, pero mi señora, pero por favor, eso ni se pregunta. ¿Cómo usted me pregunta una cosa así? Una mujer, pero una mujer como usted, ¿cómo usted me pregunta eso? Si usted me paga los 5,000 pesos que usted me dio y quiere que mate a alguien, yo lo mato. No, dígame quién le dijo eso, que yo lo mato, por los 5,000 pesos. Y ella llorando le dije, no, está bien. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Afecta para bien o para mal lo que la gente nos dice, sí o no? ¿Sí o no? Entonces mi pregunta para usted, ¿no le dice la Biblia que usted vale mucho? A ver, ¿lo dice o no lo dice? ¿No dice la Biblia que Cristo dio su vida por usted? ¿Lo dice o no lo dice? Entonces, ¿por qué cree que usted no vale si Dios dice que usted vale? ¿Qué relajo que estamos viviendo? ¿Cuánto le costó a Dios la vida suya? ¿Y qué es todo? Aquí viene la pregunta. ¿Quién creó el universo? ¿Quién creó todas las cosas? ¿Quién sustenta todas las cosas? ¿Quién murió por usted? ¿Cuánto vale usted? Usted vale más que el universo. Porque si el creador de la vida por usted. ¿Me están entendiendo? Esto no es para ponerse orgulloso. No, es para vivir con dignidad.
Por Dios, ¿entiende lo que estoy tratando de decir? ¿Quién ilumina la mente para conocer, comprender, entender esto? El Espíritu Santo. ¿Es Cristo creador? A ver, ¿sí o no? Es creador y sustentador. Todo se sostiene en el universo porque Él lo sostiene. Mire si es grande, por Dios. Cuando una gente le diga a usted que usted no vale, qué cosa linda, babacita linda, caramba. A mí me ayudaron mucho las canciones cuando era un niño. Y no sé que estoy muy nostálgico, pero cuando era niño había una canción de un artista español. Yo no voy a decir que se llamaba Manolo Galván porque entonces van a saber quién era el artista, mejor no se lo digo. Y cuenta la historia en la canción de una dama, una niña, que un día iba por el campo y vinieron 3 caballeros y abusaron de ella y ella quedó embarazada. Y ella decidió no abortar el niñito. Decidió criar su muchacho sin saber de quién era, porque es verdad que los seres humanos somos una maravilla de Dios, porque yo estoy hablando y estoy oyendo la canción en mi cabeza. Qué barbaridad. Bueno, la cosa es que un día en la escuela, el niñito vino de la escuela y le dice a la mamá: madre, hoy no me levanto, no quiero ir a la escuela. Y le dice a la mamá: ¿qué estás diciendo, mi niño? ¿Y a santo de qué te quejas? El niño dice: ayer Pedro, el hijo del alcalde, me llamó hijo de ramera. La madre queda pensando en recuerdos sin vergüenza. Y dice ella: lo sabía que pasaría, lo sabía, qué cosa. Y entonces le dice a la mamá: hijo, debo contarte una historia que pasó hace unos años muy cerca. En un pueblo junto a este hubo una hermosa doncella que tenía 15 años y una belleza muy fresca. Se bañaba junto al río en el rincón de la alberca. Un día 3 mozos llegan para, sin ser visto, Perla le quitan el picaflor rebosante de pureza. Y entre los 3 y a la fuerza destruyeron en la niña la más grande de sus prendas. Y de aquel salvaje acto lleno de horror y violencia, naciste tú, mi buen niño, para alegrar mi tristeza. Solo viví para ti, no me entregué, fue a la fuerza. Y si eso es una ramera, que venga Dios y lo vea. Vete a la escuela, mi niño. Vete a la escuela sin vergüenza. Y el niño le responde: sí, madre, voy a la escuela. Y si a Pedro se le ocurre, le escupiré la cara. ¿Me entendieron la historia? ¿Entendieron la historia? ¿Entendieron la historia? Si alguien le dice a usted que usted es un gusano, que usted no vale nada, que es usted una porquería, no le voy a decir que le escupa la cara, no. Pero si usted se la escupe, alabado sea Dios. En la antigüedad se decía que a quien le escupía la cara jamás podía ser rey. Por eso le escupieron la cara a Jesús, para asegurarse que no podía ser rey. Ahora yo le hago una pregunta: ¿es Jesús todo lo que dice ser? Murió por usted. Usted es valioso. ¿Es valioso o no es valioso? Entonces viva como lo que usted es. Cristo es el todopoderoso creador. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La palabra primogénito de toda creación significa el creador de todo. ¿Cómo lo sabemos? Porque ahí mismo lo explica. Porque en Él fueron creadas ¿cuántas cosas? Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Mi pregunta: ¿es Cristo creador de todas las cosas? ¿Sí o no? ¿Creó Cristo todas las cosas?
En Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de la divinidad. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 8, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y dice ahora, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Mi pregunta, ¿es Cristo creador, sí o no? ¿Creó todas las cosas? ¿Es sustentador de todas las cosas? ¿Cambió su vida por la vida suya? Entonces usted es una persona muy valiosa. ¿Sí o no? ¿Usted es una persona cómo? Muy valiosa. Cuando usted quiere saber cuánto vale, yo no le voy a decir que mire a la cruz, no, mire a Jesús. ¿A quién tiene que mirar? ¿Qué dice Romanos 8:32? El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con él cuánto? Todas las cosas. Asegúrese de caminar correcto con Él. Asegúrese de caminar completamente como Él establece. Asegúrese de ser sincero con Él. Pecó, venga, confiese sus pecados, que Él le perdona. Venid a mí todos los que estáis trabajados, que yo os haré. ¿Lo cumple Cristo o no lo cumple? ¿Es fiel a sus promesas? Entonces, pues yo no entiendo por qué vivimos como tan derrotados si ya Cristo triunfó por nosotros. Tenemos que aprender a mirarle a Él y no mirarnos a nosotros mismos. Me gusta el versículo número 5. Hebreos capítulo 1, el versículo número 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré el padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, ¿cómo? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Mi pregunta, ¿es Cristo un ser divino, sí o no? Y un ser humano. ¿Valoró Cristo la vida suya? ¿Cuánto valoró Jesús la vida suya? ¿Cuánto vale usted para Jesús? Piense por un momento, ¿cuánto vale usted para Jesús? ¿Cuánto vale? Si usted da la vida por alguien, ¿cuánto vale ese alguien para usted? Ahora me llegó otra canción. Cosa linda, masita linda. A mí me crearon dos ángeles y las canciones. Esta canción es un poema que se llama María Coraje. ¿Cómo se llama? María Coraje. Y ustedes se van a quedar con el coraje que yo no voy a decir cuál es la canción. Mire qué cosa linda. San Juan capítulo 11, versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente, ¿qué cosa? Lázaro ha muerto. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Cuántos días tenía muerto? 4 días. Versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Versículo 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Versículo 25, le dijo Jesús, yo soy, ¿qué cosa? La resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y el versículo 43 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Cuántos días tenía de muerto? 4. ¿Cómo se pone un cuerpo de 4 días de muerto? ¿Está descompuesto o súper descompuesto? ¿Está dañado o súper dañado? ¿Han visto un muerto de 4 días? ¿Nunca lo han visto? Un muerto de 4 días es un muerto que tiene 4 días de muerto.
Tiene unos gusanos blancos y unos gusanos negros que son una cosa espantosa. Tiene que ver cómo se hinchan para explotar. Y usted tiene que ver, parece un puro muerto. Es una cosa espantosa y asquerosa, una cosa que hiede a rayo. Por eso le dijo Marta, ya tiene 4 días, ya hiede. Pregunto, ¿quitaron la piedra o no la quitaron? Sí. ¿Lo resucitó o no lo resucitó? Sí. Le hago una pregunta, ¿lo creó de nuevo o no lo creó de nuevo? Sí. Entonces, si Cristo puede crear de nuevo un muerto de 4 días, ¿quién dijo que no puede sanarlo usted, el problema que usted tenga? ¿Verdad que nos falta como que yo no sé, como que estamos raros? Confidere. Estoy aprendiendo algo, ¿no? Estoy aprendiendo algo también. Necesitamos confiar en Dios. Pero le parece que si aterrizamos aquí ya, bueno, nos queda un momentito para aterrizar. Necesitamos aterrizar con el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo es creador o no es creador? ¿Están listos? Yo no sé a ustedes, pero a mí me encanta la Biblia. A mí me fascina la Biblia. A mí me gusta la Biblia. Yo espero un día hablar de la Biblia que no me pongan asuntos de tiempo. ¿Entendieron? Un día en una iglesia predicamos ahí que arrancamos a las 12 menos 5 y terminamos a las 2:30 de la tarde, compadre. Decía un calorazo del demonio y el Señor se llevó el calor, se llevó toda esa mojiganga y allí nos quedamos hablando. Y espero que me pase como al final. El amigo parece que es sereno porque le gusta vigilar. Así le pasó a Pablo. Pablo arrancó predicando en fa, compadre, a medianoche se le cae un muchacho y se le mata, y todo el mundo cree que va a parar. Bajó corriendo, resucita el tipo, volvió a subir, seguimos hasta el amanecer. Bueno, habrá que hacer una vigilia, como dice el amigo. Vemos el Espíritu Santo ahora como creador, y a ver si el tiempo nos da para ver algo como recreador. ¿Cómo qué cosa dijimos? Creador. ¿Y qué más dice? Recreador. Porque nosotros estamos tan dañados. El pecado nos dañó de tal manera que, con todo respeto, no servimos para nada. Ay, mamá, ¿qué pasó con nosotros? ¿Qué hizo el pecado? No servimos, mire, para nada. Vamos primero a la parte de creador. ¿Recuerdan ustedes, aquí viene el examen ahora, ¿recuerdan Génesis 1, versículo 2? ¿Qué dice Génesis 1, 2? Y la tierra estaba ¿cómo? No. ¿Cómo estaba la tierra? Estaba desadornada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz de ¿quién? Del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía ¿sobre qué? Sobre la faz de las aguas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas? ¿Qué estaba haciendo el Espíritu? ¿Cómo dice? ¿Qué significa se movía sobre la faz de las aguas? Se están quemando en el examen. ¿Cuál es la palabra hebrea? Merajepet. Significa revolotea, cuida, protege, defiende, alimenta. ¿Qué hacía el Espíritu Santo? ¿Estaba presente el Espíritu Santo en la creación? ¿Era parte del equipo creativo? ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó ¿quién? Elohim, los cielos y la tierra. ¿Es el Espíritu Santo parte de Elohim? A ver, ¿sí o no? Muy bien. Job capítulo 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo de lo omnipotente me dio, ¿qué cosa? Vida. ¿Es creador el Espíritu Santo? Salmo 33, versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, ¿por qué cosa dice? Por el aliento de su boca, el ruaj de su boca, por el espíritu de su boca. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Salmo 104, versículo 29, versículo 30. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Versículo 30, ¿qué dice ahora? Envías tu espíritu, ¿y qué dice? Son creados y renuevas la faz de la tierra. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? El Espíritu Santo, ¿es creador o no es creador? Ahora mírelo como recreador. ¿Cómo qué cosa dijimos? Mire qué cosa linda dice ahora la Biblia. El Señor Jesús dice en San Juan capítulo 3, San Juan capítulo número 3, Nicodemo le hace una pregunta y el Señor Jesús le habla en términos espirituales.
Las palabras de Cristo, ¿cómo eran? Juan 6:63. ¿Qué dice Juan 6:63? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué cosa? Vida. Y son vida. Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que he nacido de la carne, ¿qué cosa? Carne es. Y lo que he nacido del Espíritu, Espíritu es. Mi pregunta entonces, ¿nació usted de su papá y su mamá? Sí. Carne. ¿Necesita nacer del Espíritu? Sí. Vida. Amén. ¿Se entiende ahora? ¿Necesita usted y necesito yo ser recreado? Amén. A ver, ¿sí o no? Claro. ¿Necesitamos qué cosa? Ser recreado. Qué cosa linda, mamá. No quería tapar el lente. Es muchachito lindo, así está linda, carajo. Y aquí va a ver, tampoco quiere tapar el lente. Cosa linda, mamá. Necesita ser, ¿qué cosa? Recreado. Y ahora uno de los pasajes que más me gustan, porque es un pasaje tan profundo que mientras más usted lo estudia, menos lo entiende. ¿Están listos? ¿Están listos o no están listos? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. En Pedro 1, 23, ¿qué dice el verso 23? Siendo, ¿qué cosa? Renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece, ¿para cuánto? Mi pregunta entonces, ¿necesitamos como humanos renacer? A ver, ¿sí o no? ¿Necesitamos o no necesitamos renacer? Pero de una simiente, ¿cómo? Una simiente incorruptible. ¿Por medio de quién? La palabra de Dios. La palabra de Dios que vive y permanece ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Vive y permanece para siempre. Dice San Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo número 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Porque es nacido ¿de quién? De Dios. ¿Qué es lo que no puede pecar? La simiente de Dios. ¿Cómo es la simiente de Dios? Incorruptible. ¿Y quién es el que produce todo ese proceso? El Espíritu Santo. Mi pregunta entonces, ¿es hermoso esto o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Entonces, el Espíritu Santo es creador, pero también es recreador. Ahora, yo le hago una pregunta. Y con esto voy a aterrizar. Yo le hago una pregunta. Yo le hago una pregunta. ¿Lo que estamos estudiando es ciencia o no es ciencia? Dice la Biblia, Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Mi pregunta, ¿es esto la ciencia de Dios? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Podemos aprender la ciencia de Dios en este mundo? Entonces, ¿por qué perdemos tanto el tiempo? Tenemos tiempo para toda la bobería del mundo, pero necesitamos tiempo para aprender esta ciencia. ¿Es una ciencia o no es una ciencia? ¿Es una ciencia o no es una ciencia? Entonces, si usted no nace de nuevo, si no nace en el Espíritu, si no es una persona nacida de nuevo, si usted no es una persona arrepentida, perdóneme, yo no creo que le vea en el cielo. Satanás es muy astuto en acomodar a la gente en la religiosidad, pero necesitamos aprender la espiritualidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Aterricemos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría. ¿De la qué dice? ¿Cuál sabiduría? 1 Corintios capítulo 2. Terminemos aquí con una nota alta para que usted se quede motivado e interesado. 1 Corintios capítulo 2 versículo 7 más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría ¿cómo? Oculta.
la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué cosa dice? Si Dios la predestinó para nuestra gloria, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué perdemos tanto tiempo en tanta tontería cuando hay tanto que aprender? ¿Para la gloria de quién dice? Para nuestra gloria. Y dice ahora, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿A cuántos sabios escogió Jesús y gente famosa para predicar el evangelio cuando vino a la tierra? Ay, mamá. ¿No le parece raro eso? ¿Le parece raro o no le parece raro? Mire el año en que Cristo vino a la tierra. Mire el año cuando comenzó a predicar. Y investigue usted en el mundo entero cuántos sabios ya no habían, filósofos y todo lo que usted quiera, y no escogió a ninguno de ellos. ¿Por qué? Analice la ciencia de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿La reveló Dios o no la reveló? ¿La dio a conocer o no la dio a conocer? ¿La podemos conocer o no la podemos conocer? ¿Para qué lo hizo Dios? Efesios 3:10. Señores, nosotros somos muy descuidados. Muy descuidados. ¿Qué dice Efesios 3:10? ¿Para qué Dios reveló esa sabiduría oculta? Dice aquí, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Mi pregunta, ¿es grande eso o no es grande? ¿Es glorioso o no es glorioso? ¿Sí o no? Es más que el simple hecho de sacar una licenciatura, una maestría, un doctorado, esas cosas que los hombres dan. Esto está por encima de todo eso. Se llama la ciencia de Dios. La ciencia del Altísimo, decía Jesús. Y tenemos acceso a ella, ¿por qué no lo estudiamos? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Ahora usted dirá, ¿y a quién se la vamos a enseñar? Cosa linda, a mí me gusta la Biblia. Mire la ironía de la vida, 1 Corintios 4:9. La Biblia es hermosa. Vamos a terminar aquí, porque yo sé que ustedes ya quieren que terminemos, y tenemos que terminar porque yo no quiero que ustedes se me cansen. Ustedes ya están cansados, ¿verdad? Ya quieren que terminemos esto. 1 Corintios 4:9. ¿Qué dice el verso 9? ¿A quién le vamos a enseñar esa ciencia? Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros. ¿Qué dice ahora? Como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser, ¿qué dice? Espectáculo ¿a quién? Uno, al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Qué hemos llegado a hacer? Entonces, no es una ciencia que usted la habla, es una ciencia que usted la vive. ¿Qué es un espectáculo? ¿Qué es un show? ¿Qué es algo que se ve? ¿Qué es una presentación? Una historia en una película. ¿Qué es una historia en una película? Una narración. ¿Qué es una narración? Algo que los demás contemplan. Algo que los demás contemplan. ¿Qué es algo que los demás contemplan? Lo que es práctico. ¿Qué es lo que es práctico? Lo que vivimos. ¿Qué es lo que vivimos? Lo que soy. ¿Qué es lo que soy? ¿Entienden las preguntas? El testimonio. ¿Qué es el testimonio? Las evidencias. ¿Qué es las evidencias? ¿Se dan cuenta que cuando las preguntas siguen llegamos a un punto donde ya no podemos seguir? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? ¿Y quiénes son los que nos están mirando? Uno dice el mundo. La palabra es cosmos. Significa universo. 2, los ángeles. Y 3, los hombres. Mi pregunta entonces, ¿están demandando allá arriba de nosotros, sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué vivimos una vida tan común y corriente? ¿Cuál es nuestro público? El universo. Los ángeles. Los seres humanos. ¿Por qué somos tan cortos? ¡Qué vergüenza! ¿Es vergonzoso o no es vergonzoso? ¿Sí o no? ¿Con quién nos estamos tratando? ¿Cuánto invirtió Dios en nosotros? ¿Qué es todo? La ausencia de nada. La ausencia de nada. Tigrazo, tigrazo. Oye, el cuadro como lo dice, ¿eh? ¿Quién tiene ausencia de nada? Dios. ¿De qué hizo el todo? Ni hilo de la nada.
¿Y quién lo vació todo? Dios. ¿Quién quedó en bancarrota por pagar por nosotros? Dios. ¿Vale usted mucho? Señores, pero nos vamos a despertar, nos vamos a despertar. A veces yo le digo, Señor, usted va a tener que empezar a dar nalgada para que se despierte, porque... Pero bueno, acá. Termino con una pregunta. ¿Valió la pena, valió la alegría el ratito que pasamos juntos? ¿Es hermoso esto o no es hermoso esto? A ver, ¿sí o no? Dígale a su cerebro si esto es hermoso o no lo es. Usted es que tiene en la mano la decisión de quién le programa su cerebro. No seamos bobos, no seamos bobos. La única cosa que podemos hacer es escoger quién lo va a programar. O lo programa Dios, o lo programa el diablo. No hay tercer lugar. Como esto es una democracia, ¿quién usted quiere que le programe el cerebro? Dios. ¿A partir de cuándo? Cosa linda, está linda. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Mi pregunta final. ¿Acepta usted darle a Dios el derecho legal espiritual para que el espíritu siembre en usted lo espiritual y sigue vida eterna? Amén. Levante su mano conmigo diciendo que sí. Querido Padre, le damos todo el derecho legal espiritual sobre nuestra vida. Queremos que el Espíritu Santo venga y pueda recrearnos en el Espíritu a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Pueda hacernos participantes de la naturaleza divina. Pueda hacernos participantes de esa naturaleza que es incorruptible. Pueda hacernos vivir en el Espíritu para la gloria de su nombre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Descubre el poder transformador de la oración con Cómo orar desde cero. Guía paso a paso para una oración efectiva, de Rubén Morales. Sumérgete en este libro revelador que te guiará con maestría desde los fundamentos hasta una conexión profunda con lo divino. Disponible ahora en la tienda de Amazon. Inicia tu viaje espiritual hoy mismo con Cómo orar desde cero. ¿Deseas dominar tu carácter y tus emociones? Te invitamos a comprar el libro Domina tus emociones con sabiduría, una guía práctica de inteligencia emocional. Búscalo en las tiendas de Amazon.com. Te dejamos el enlace en la descripción del video.